Pero hay muchas personas que si tú le das la solución le estás rompiendo el juguete. Me quejo para obtener la atención de los demás y por lo tanto no van nunca a utilizar la herramienta. A nivel inconsciente obtienen un enorme beneficio, aunque sea paradójicamente negativo, de pasarlo mal. Por eso llevan una camiseta que pone «Qué bien que estoy mal». ¿Hasta qué punto yo estoy en una situación agotado, desgastado? ¿Hasta qué punto tengo que seguir esforzándome, esperando que llegue algún tipo de recompensa? ¿O tengo que abandonar el esfuerzo porque esto no me está llevando a ningún lado? Las redes sociales voy a dar mi mejor cara, voy a mostrar mi perfil óptimo, pero no voy a mostrar la vida que hay detrás. Estamos llenos de eso, ¿no? En este scroll infinito. Narciso nos dice, tú puedes vivir ensimismado y no vas a conectar con nadie. Por muy buen aspecto que quieras mostrar, solo conectas cuando te humilizas y eres naturaleza. Y Narciso tiene que morir y nacer una flor en su lugar para conectarse con la vida. Creo que es un mito precioso. Por eso los mitos no resuenan con tanta fuerza. ¿Por qué? Porque en realidad son cartografías de supervivencia emocional y vital. Sísifo de que nos habla de que en la vida hay que repetir, de que hay que perseverar, pero puede ser que no le encontremos ningún sentido a eso. Y nadie te lo va a dar, lo tienes que encontrar tú. Pues que realmente la vida en cierto modo es una condena, es decir, hemos de encontrar un significado, pero lo encontremos o no, solo por el mero hecho de estar vivos, estamos condenados a esforzarnos. La vida no tiene un sentido objetivo. El sentido es siempre objetivo. Por eso Albert Camus escribió aquello de Sísifo debió ser feliz. Porque ya que estoy condenado, voy a encontrar el mejor ángulo para empujar la piedra, voy a darme cuenta que me estoy reforzando mis músculos. Es decir, las cosas no son de un color. Trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Familia, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Estudios de Sabiduría. Hoy repetimos con Alex Rovira. ¿Qué tal? Un placer Querido, tenerte ¿Qué aquí, tal? Alex. Qué guapos que son. ¿Cómo te queremos ya? También. Hay buen rollo con También. Alex. Y ya lo queremos, ya es uno más de la familia. Y el motivo del encuentro es este de aquí, su nuevo libro, Ecos del Olimpo, que además, curiosamente, venimos haciendo ya un par de episodios Sí, es verdad. con Bernardo Subirón, con Ana Paniker, tratando el tema de la mitología. O sea, tenemos ya una tríada de episodios Sí. hablando de este tema, así que Sí. es algo que nos encanta. Qué bien. Que hay buenos puentes con la psicología y de eso se trata, de hablar de este asunto, de este contenido. Así que Muy nada, bien. bienvenido. Muchísimas Alex. gracias. Feliz de estar con vosotros Eh, y de hablar algo tan apasionante como son los mitos que llevamos en la sangre. sí, ¿por qué es tan apasionante? Es decir, ¿por qué cuando uno a veces escucha ya palabras como, pues eso, ¿no? Olimpo, cultura helénica, mitología, algo se despierta internamente? Yo tengo una hipótesis, pero es completamente propia, ¿eh? Después de investigar mucho algo tan apasionante como son los arquetipos Ujú. de los dioses, de los humanos divinos, de los semidioses, y tenemos que hacer un poco de genealogía. Vale. Aquí estás tú y estás tú. Ujú. Y están nuestras amigas y amigos, ¿no? Hola. Tú eres una persona. Muy bien. Convocad la memoria de papá y mamá. ¿Ok? Papá y mamá. Son dos. Convocad sus vidas, sus esfuerzos, sus luchas, sus alegrías, sus deseos, sus pasiones, sus renuncias, sus iluminaciones, sus sombras, sus secretos, sus enfermedades, sus migraciones, sus crisis, toda la carga vital de cada uno de vuestros genitores, papá y mamá. Damos otro paso. Son 2 más tú, 3. Vamos a los abuelos, ¿vale? Ya son 4. 4 vidas cargadas de experiencias, de historias, de amor, de desamor, de esfuerzos, de padres que les amaron o que no, de hermanos que les celaron o que no, de amores posibles, de amores... Mirad qué carga. Ujú. Llevamos 2 generaciones. 4. Bisabuelos, 8. Tatarabuelos, 16. Trastatarabuelos, 32. Pentabuelos, 64. Exabuelos, 128. Heptabuelos, 256. Octabuelos, 512. Nonabuelos, 1024. Decabuelos, 2048. No, 1024.
A nivel 10 hay 1000 ancestros a los que hay que sumar 500, 250, 125. Vale. 10 generaciones, promedio son 25 años. Es decir, si tú te vas 250 años atrás y miras a tus decabuelos, a los abuelos décimos, hay 1000 genitores que te han precedido, 1000 historias de vida, a los que se suman los nonabuelos, 500, y los octabuelos. Me explico, es una pirámide exponencial. Pero ahora viene lo tremendo. Ya veréis por qué eso tiene que ver con los mitos. Yo pensé, ¿por qué? Esta pregunta, David, es perfecta, ¿no? ¿Por qué se me eriza? ¿Por qué me conmuevo? ¿Por qué me emociono cuando leo la historia de Quirón, la de Sísifo? Incluso el final dramático de Narciso, ¿no? 250 años. Contemos un promedio de 25 años por generación. 250 años. Nos vamos aproximadamente al 1750, 1776. Vamos más allá. 10 generaciones más, ya tienes 1 millón de genitores. No 1000, se multiplica por 1000, 1 millón. A los que hay que sumar 500.000, 250.000. 250 años más, este millón son 1000 millones. Y en la Baja Edad Media, en el 1276 aproximadamente, es 1 billón. No da la matemática. Tiene que haber mucha consanguinidad, tiene que haber mucha mezcla entre tribus ya para que, si te vas al año 0 de nuestra era, la cifra es absolutamente imposible. No han habido tantos humanos. Y no digamos si nos vamos a 3000 años antes de Cristo, donde surgen los mitos principales, incluso algunos antes. Entonces, fíjate que todo eso son historias de vida. Todo eso forma parte de su sangre, de tu sangre. Si tú te haces el mapa genómico, yo me lo he hecho, vengo de Grecia, de Italia, de Sicilia, del País Vasco, por supuesto de la península ibérica, de la zona de Levante, de la zona de Castilla, de la zona de Cataluña, pero tengo un 3% de genoma nórdico, escandinavo, y tengo un 6% de irlandés y un 4% británico. Yo no conocía a ninguno de esos ancestros. La historia, la memoria se pierde. No conocemos a nuestros ancestros, a tus líneas de sangre que pueden venir de Medio Oriente o a las tuyas que pueden venir de la Europa central, pero todos esos seres humanos tienen historias de resiliencia, de esfuerzo, de condenas, de amor, y por lo tanto, aunque no sabemos sus nombres y apellidos, pero formamos parte de su sangre, esas historias se encapsulan en un arquetipo y te dicen, Quirón era un sanador herido y conectaba con los demás a través de su herida. Y entonces, seguro que en tu estirpe han habido miles de personas que han sido compasivas por el dolor que han recibido. Y luego viene Narciso y dice, fue incapaz de conectar con los demás porque aparentemente se quería mucho, pero en realidad no se quería nada, por eso se quedaba en la superficie. En nuestra estirpe han habido narcisos y narcisas. Por lo tanto, los mitos nos resuenan porque aunque no sabemos exactamente la historia, resuena en nosotros la carga emocional del mito que muchos ancestros nuestros representaron. Claro, es bonito verlo así. Esta es la hipótesis. Sí. O sea, no están en Grecia, están mucho más cerca. Están en nuestra sangre, mucho más cerca, sí. Hace un siglo, pero también hace 2, hace 3, hace 4. Correcto. Y hasta que nos perdemos en la memoria de los tiempos, donde yo incluso tengo la hipótesis de que hay mucho más de lo que la historia ha descubierto. Totalmente. De que somos hijos de las estrellas, de que hay mucho más de lo que podemos imaginar todavía, porque todavía hay mucho por descubrir, ¿no? Por eso los mitos no resuenan con tanta fuerza, porque en realidad son cartografías de supervivencia emocional y vital. Son mapas de supervivencia y de crecimiento emocional y vital. Representados, está el mapa de Sísifo, el mapa de Fénix. Son mapas que tú los lees y hay una cantidad de lecciones en cada mito, tomando cada uno de los elementos que te puede transformar la vida. A mí me la transformó en un momento muy crítico de mi vida, donde todo confluyó con un gran desafío. Son como estructuras, patrones grabados como a fuego, no nuestra psique, ¿no? Absolutamente. Están, de alguna manera, muy bien, hay un código
que lo llevamos dentro, pero que no se descomprime, no se actualiza. Es un fichero zip. Exacto. Está concentrado, lo tenemos dentro y por lo tanto es como un agujero negro, una caja negra que está absolutamente apretada, comprimida, pero que en un momento de tu vida, cuando tienes que atravesar un desafío, una circunstancia, vivir un proceso determinado, eso se abre y entonces encuentras en el mito muchas claves para poderlo gestionar. Mira, ahora justo esto que estás diciendo, Alex, me parece súper interesante porque una reflexión que quería compartir, que por lo que acabas de decir, ya sé cuál es tu visión, es que, claro, sí que es cierto que podemos encarnar, ¿no? Y expresar desde que nacemos por nuestra personalidad o tendencia más un mito que otro, ¿no? Quizás. Pero es cierto que depende de la etapa. Y depende exacto, de la clave. Que depende de la etapa, ¿no? Uno puede activar o desactivar un mito y activar otro, ¿no? Y yo diría que es casi imprescindible e inevitable. Es decir, en la adolescencia tiene que haber una definición de un cierto narcisismo para reforzar el sentimiento de seguridad personal. Y de alguna manera, cada cual hace lo que puede con lo que tiene. Los que están dotados genéticamente con la belleza, pues a lo mejor tendrán un reconocimiento público. Claro. Y los que no la tienen tendrán que buscar el atractivo de la simpatía, el atractivo del humor, el atractivo de la resiliencia, otros. Entonces, en cada momento de nuestra vida se van activando esos arquetipos que, de hecho, si miras todo lo que es la astrología, los ciclos astrológicos, la estructuración en ciclos de 7 años, que tiene mucho sentido, ¿no? Como que cada 7 años, entre 6 y 7 años, hay un proceso de renovación, hay un cierre de un ciclo. Y luego los grandes tránsitos, ¿no? Saturno como el maestro severo que te va a restringir, que te va a limitar, que te va a poner pruebas y que si las superas, sales de alguna manera con una conciencia mucho más depurada, mucho más metódica, mucho más organizada. Quirón, ¿no? El momento del tránsito en los 52, 53, en el que ya tienes suficiente vida como para que lo hayas pasado mal y tienes la opción de convertirte en un cínico o en una buena persona y resonar con los demás desde esa herida, ¿no? O Sísifo, ¿no? Cuando te toca empujar una piedra constantemente, la repetición que puede parecer absurda y sin sentido, pero entonces dices, no, a ver, yo puedo sacar un sentido de esta experiencia, ¿no? Los padres que tienen un niño con discapacidad, que para otros es una carga y para ellos es una bendición. Es una bendición, es el Sísifo maduro, ¿no? El que dice, bueno, es que esta persona a mí me está enseñando a amar, me está enseñando el amor incondicional, me está enseñando la conexión con lo profundamente humano, con lo profundamente humilde, simple, amoroso cada día. En cambio, otros desde fuera no entienden eso. Muy bien, los arquetipos te dan la oportunidad de crecer en tu consciencia y si los abrazas y los incorporas, entonces vas creciendo en la escala de la consciencia. Hay un mito que hablas en tu libro de Fénix, ¿no? Y yo te quería preguntar, porque yo en mi experiencia personal, bueno, pues, a través de enfermedades, de golpes muy duros de la vida, sí he sentido que he tenido que resurgir de lo poco que quedaba de mi yo que ya había muerto, ¿no? Sí. Y que nacía como un nuevo yo, a veces no por decisión, sino porque no había opción, ¿no? A veces... Es que la vida te empuja. Exacto, ¿no? Hay decisiones que no las tomas tú. Ahí la está. mayoría no las tomas tú. Vivimos en la ilusión y la fantasía de que nosotros decidimos. Cuando somos jóvenes quizás, ¿no? Pero llega un momento en el que la vida, con sus circunstancias, con los afectos que te envuelven, con las circunstancias sobrevenidas, aceptación superadora y a tirar adelante. Aceptación superadora, qué bonito. Y la pregunta era, Alex, según tu experiencia también personal o profesional, porque nosotros en las sesiones que hacemos terapéuticas vemos mucho que hay ciertas personas que les sale como una fuerza interna, como un impulso, podríamos decir, innato, donde encarnan ese mito, ¿no? Por ejemplo, Totalmente. como de resurgir Y de que, sus y cenizas. que ellos mismos o ellas mismas no sabían que tenían hasta que la vida los pone en esa prueba, en ese tránsito, en ese brete
que dicen, es que yo no me conocía esta dimensión leona, luchadora, resiliente, determinada, con una fortaleza tremenda. Claro, porque las crisis que abren la puerta, de hecho Quirón es una llave, el símbolo de Quirón es una llave, ¿no? Entonces ya nos dicen los mitos, incluso en su simbología, que son son ritos de tránsito o de paso. Y que muchas veces, en realidad, no nos conocemos hasta que tenemos que enfrentar circunstancias que nunca hubiéramos imaginado y que nos parecen injustas. Y entonces es cuando tienes que abrir la puerta a dimensiones de tu ser donde habita el coraje, la responsabilidad, el propósito, la humildad, la determinación, la resiliencia. Una palabra que me encanta y que hemos olvidado, la longanimidad, ¿no? La grandeza y constancia de ánimo ante la adversidad, y que tiene que ver con la bondad, ¿no? La persona que es muy resiliente es una persona que lo hace por amor fundamentalmente. Fundamentalmente. Entonces ahí están los mitos, ¿no? Esos arquetipos que tú no sabías que tenías, pero que llevas en tu sangre. ¿Y qué crees, perdón, para por acabar favor. la pregunta, ¿qué crees que hace que haya personas que puedan activar en ellas, ¿no? Ese resurgir de sus cenizas, y otras, en cambio, se queden, porque supongo que tú también lo has podido observar, se queden ahí? Es una excelente pregunta. Yo tengo una hipótesis también, Vale. Sara. Segunda hipótesis. Segunda hipótesis es Me encanta. la disponibilidad de información para la transformación. El desconocimiento. La ignorancia, no saber que no sabes. El desconocimiento es otra capa, saber que no sabes, y entonces puedes pedir ayuda. Pero la ignorancia es no saber que no sabes. Entonces... Claro, es difícil entonces interpretar la vida adecuadamente. Sí. Y la clave es, y por eso yo creo que la formación es profundamente terapéutica, porque evidentemente el trabajo terapéutico personal puede ayudar muchísimo a las personas, pero tener información útil puede suponer una transformación radical ante una circunstancia difícil. Es muy importante esto que estás diciendo. Es decir, leer un buen libro, escuchar un buen podcast. O sea, os pongo un ejemplo de lo más tonto. Yo tuve una lesión de espalda, una hernia discal, con un dolor crónico, y entonces fui con muchos profesionales, hasta que un día, buscando en internet, encontré a un maestro y a una maestra de medicina china que proponían una serie de ejercicios de descompresión de espalda, que luego vi que otros los proponían, ¿no? Pero, bueno, pues comencé a hacer esos ejercicios y mejoré muchísimo. Pero yo no sabía que existía eso. Yo lo ignoraba. Pero una vez lo encontré y me apliqué, mi vida cambió muchísimo a mejor. Entonces, tener información útil, no solo de herramientas, sino de referentes. Mira, esta persona pasó por algo muy similar a lo que tú estás enfrentando y lo superó. Pero lo superó porque tenía esta herramienta, conocía el diálogo interior y practicó el soliloquio consciente, se hablaba a sí misma, y al hacerlo bajaba su nivel de estrés y de cortisol en sangre. Y luego utilizó mapas mentales para ordenar un proceso. Y luego tomó decisiones cruciales y puso en marcha conductas de autoafirmación. Todos estos conceptos que podemos encontrar en libros del maestro Antoni Bolinches, de nuestro querido Enric y de tanta gente, la biodescodificación, por ejemplo, te abren los ojos. ¿Y qué te dan? Es como si tú que te has tropezado y te has caído por un barranco y te estás agarrando con las manos y dices, destamos algo, porque no tengo apoyo en los pies, se me está agotando la fuerza, pero la información es alguien que te lanza una soga. O una escalerita. Dices, tendré que hacer un esfuerzo, pero ya tengo de dónde agarrarme y no solo de estos 2 centímetros de roca en los que estoy apoyándome, que me voy a caer al precipicio. Ya tengo una soga, me la amarro en la muñeca y me la amarro en la muñeca. Ya no caigo. A partir de aquí tomo aire y poco a poco voy trepando. Esa es la diferencia fundamental de personas que pueden caer en indefensión porque no tienen defensa, es decir, no tienen escudo ni espada. ¿Y qué es la información? El escudo y la espada para protegerte y defenderte. Total, y además esto es muy interesante porque, claro, si tú dispones de esa información, entonces tú te das cuenta de, vale, ahora mismo estoy aquí en el resurgir de las cenizas. Estoy en una situación que simbólicamente representa esto en el mito y por lo tanto eso ya activa
nuevas respuestas de afrontamiento que otra persona no puede reconocer. Maravilloso. Claro. Y algo fundamental Ujú, es que el fénix no entra en combustión espontánea. ujú, No. El fénix prepara un nido con canela, con mirra, con incienso, se pone en el nido, lo ritualiza su extinción, pero la hace hermosa, con las hierbas más, según la cultura, porque además Claro. es un mito que lo encuentras en Egipto, en Grecia. Sí. Por supuesto, los romanos lo adoptaron, pero en la India Sí. o en las culturas del norte y del centro y del sur de América. Lo que denota una transversalidad de esa historia. Por eso yo digo, Sí, sí. creo que la historia nos va a mostrar que realmente, de alguna manera, sí, Colón descubrió América, sabemos que los vikingos llegaron antes, pero él fue lo que lo hizo público, pero que ha habido una conexión histórica tremenda, transcultural, que explica el porqué de las similaridades entre estructuras como las pirámides de un continente y otro, cuando en teoría no había conexión. Da igual. Ujú. Lo importante no es eso, lo importante es que, volviendo al mito, a veces hay que ritualizar esa combustión. Ujú. Y además, fijémonos que es que el fénix arde completamente. Hay momentos en nuestra vida que ardemos parcialmente. Se arde el área del negocio, arde el área de la pareja y afecta a otras áreas. Pero Fénix dice, no, yo he completado un ciclo. Según la tradición, algunos 500 años, otros 1400. Pero ¿sabes qué? Es momento de morir. Claro. Y se prepara el nido, se cierra, boom, entra en combustión y se reduce a cenizas. Y tarda 3 años en resurgir. 3 años de letargia. Que cada cual, que a lo mejor en un ser humano será 1 año o serán 3 meses, pero ese parar Ujú. completamente, conectar con el silencio, con el alma, con el ser profundo, ¿no? Mirar adentro y comprender. Porque si la sabiduría, destellos de sabiduría, no hay sabiduría sin reflexión. Y no hay reflexión sin detenimiento, sin quietud. Y el fénix, ¿qué nos muestra? Párate. Mira, claro, es que me parece, para remarcarlo todavía más, porque es que me parece muy importante que la formación que uno tiene, o sea, la formación como terapia, ¿no? Estamos Bueno, hablando- es que esa es la es conexión. que esa es la conexión. La formación facilita la La transformación. transformación. ¿Por qué? Porque es terapéutica. Correcto. ¿Por qué? Porque la formación son ventanas que permiten que entre luz Claro, en tu ser. claro. Es que sé y que no sé de mí y del mundo, que eso te lo dan los libros, ¿no? Por Es eso, que, claro. claro, Y las buenas conversaciones. Las buenas conversaciones, los podcasts. Es que me hacía recordar a Alfred Adler de la psicología individual que él aplicaba Maravilloso. biblioterapia. Aplicaba, es decir, Sí, sí. decía, mira, léete este libro, tal, Sí, que eso sí, no sí. garantiza que luego la gente que lea lo aplique Sí, ¿no? Yo Pero, os digo ahora mi visión sobre esto. pero sí que me parece que al menos alcanzas una información que... Pero mira, no sé. Sí. vamos a reducirlo al absurdo. Personalmente yo tengo aforismos que son cruciales. O sea, Marcel Proust, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Jung, la vida no vivida es una enfermedad de la que puedes morir, de la que se puede morir. Y así podríamos citar miles. Ujú. Ahora, yo he memorizado, no sé cuántos tengo memorizados, si son 400, No más que 600. bolinches. No, sí, exacto. Es que Exacto, es el referente. El referente. Ya de la podemos bolin- hacer una competi aquí a ver Es quién. el referente. Y no muchas veces, como somos muy amigos y tenemos el podcast ojalá lo hubiera sabido antes, Sí. siempre lo... Pero un aforismo, Ujú. una frase, te puede sostener en un momento muy complicado. Ujú. Es verdad. Entonces, ya no es un libro, ya no es un capítulo, ya no es un párrafo, Un mensaje en un momento. ya no es una línea. Son 7 palabras. A veces es una idea, ¿no? Es una idea. Entonces, la diferencia, y por eso creo que es tan importante hablar de los mitos, divulgar en general, abrir el regalo juntos, porque eso da herramientas a las personas. Claro. Hablabas antes de que hubo un momento en tu vida personal que los mitos fueron algo para ti muy importante. No sé si Sí. te
no quiero decir te salvaron, pero sí te Sí, ayudaron a sobreponerte sí, en sí. algún... Lo explico en la introducción del libro. Es quizás el libro que he escrito en más intimidad y que me ha abierto más, con diferencia, precisamente para subrayar el valor terapéutico, ¿no?, de los mitos, porque en un momento determinado en mi vida solo me faltó que se me quemara la casa. O sea, me pasó de todo. De todo. Y siendo una persona que siempre me había formado proactivamente, me había trabajado, había hecho mucha terapia, por curiosidad además, ¿no? Es decir, vamos a hacer constelaciones, vamos a hacer un psicoanálisis, vamos a hacer transacción, vamos a hacer neurolingüística, Ujú. vamos a hacer gestalt, vamos por amor, por curiosidad. Yo no soy psicólogo, pero siempre la curiosidad, ¿no?, de vamos a experimentar esto, aquello, etc. Y llega un momento en la vida en que no son circunstancias que tú hayas provocado, es que te vienen. Es que cuando tú estás en el Titanic y el Titanic se hunde, Sí. pero además de hundirse se incendia, y además de incendiarse y hundirse lo están bombardeando. Entonces, estas cosas pueden pasar en la vida de una persona y de hecho pasan. Y en un momento determinado, con un cáncer que superé, con dolor crónico, con muchas cosas que pasaron, aparte de circunstancias exteriores muy desafiantes, decía, bueno, ¿pero ¿Qué más, no? ¿Qué ¿pero qué está más? pasando? ¿No? Sí. O sea, y está con humor, con sentido del humor, porque parecía un chiste. ¿Dónde está la cámara? ¿No? Como esa película de Jim Carrey, ¿no? Al show de Truman, Eso de ¿no? otro. Y adoro los libros, en casa tengo muchos libros, he regalado muchos. Hubo un momento en mi vida que regalé miles de libros a bibliotecas municipales de los pueblos de alrededor donde vivía porque ya no me cabían en casa y porque ya habían hecho su proceso. Pero guardo bastantes, debo tener actualmente unos 1200 libros aproximadamente en casa. Y de esos muchos vienen de la infancia. Y había una enciclopedia de mitos que mi abuelo le había regalado a mi padre y que mi padre, viendo la gran curiosidad que tenía, me lo regaló cuando yo debía tener 14 años. Me dijo, mira, esto es del abuelo, pero aquí los tienes. Y yo lo tenía en mi habitación. Bueno, pues ahora tengo 56, a los 53, que fue la tormenta perfecta, 52, 53, en un momento determinado veo delante de mí en una estantería mitología clásica. Y yo había acabado de hacer un directo y me levanto y tomo el libro y de verdad, como os estoy contando, abro el libro, Quirón, el sanador herido. Y digo, ostras, y comienzo a leer, ¿no? Quirón nace de una violación de Saturno a una ninfa y por lo tanto cuando él nace, como la ninfa para escapar de su perpetrador se convierte en yegua, pero el dios Saturno también tiene ese don, engendran a un ser mitad humano, mitad animal. Pero Quirón nace con la herida de ser despreciado por su madre y por su padre, de no ser amado, de ser concebido en violación y de no ser amado. Y se refugian en una cueva, por vergüenza, por una culpa que... ¿Cuántas personas sienten vergüenza y culpa por haber sido víctimas de las perpetraciones de otros? Pues, wow, qué fuerte, ¿no? Entonces, es adoptado por Apolo y Artemisa, dos dioses, ¿no? El dios de la música, de las artes, de la medicina, la diosa independiente, salvaje, de la naturaleza, de la caza, y hacen de él, ven en él un ser humano tierno, bondadoso, y lo forman. Y Quirón se convierte en el maestro de Asclepio, en el creador de la medicina, el que es el maestro del creador de la medicina y de los grandes dioses clásicos. Es mitad animal, mitad hombre, pero a pesar de su potencia, no abusa. Es un buen tío. Bueno, pues una flecha perdida con veneno de la hidra, disparada por Heracles, le da en la pierna y vivirá siempre con un dolor crónico. Dolor psicológico de rechazo, de nacimiento, dolor físico crónico. ¿Qué nos dice Quirón? Que a pesar del dolor, como decía el poeta persa Rumi, es por la herida por donde va a entrar la luz. Y es por la herida por donde puede salir tu luz. ¿Qué nos dice Quirón? Que puede haber una gracia en la desgracia, que puede haber un don en la herida, que en la vida vamos a tener heridas de todo tipo, y no una vez, muchas veces, y muchas veces injustas, sin sentido, que se te muera un hijo, que se te enferme un hijo, que una pareja a la que adoras se enamore de otra persona. Esto te va a pasar, te puede pasar. Forma parte de la ruleta de la existencia. Frente a eso podemos amargarnos, podemos desesperarnos. ¿Pero qué nos dice Quirón?
haz gracia de tu desgracia. Es decir, acompaña a otros que estén sufriendo algo por lo que tú has pasado y a los que les puedas mostrar caminos de salida o de gestión de aquello que no van a poder cambiar. Es brutal. Hasta el punto de que Quirón decide dar su vida para salvar a otro, no entraré en detalles, que sí había sido condenado por los dioses. Por eso Zeus, conmovido, dice, este tío ha tenido una vida jodida. Toda la vida. Y lo ha dado todo. Hasta la propia vida. Ha renunciado a su divinidad para rescatar a otro al que yo condené. ¿Sabes qué? Le vamos a dar una constelación. Sagitario. Es precioso. Es precioso. Y si hubiera gracia en convertir eso en película, os garantizo que serían éxitos a la altura de Harry Potter o del Señor de los Anillos o de las grandes sagas, Es verdad, ¿no? es verdad. Pero yo creo que va a venir ahora, ¿eh? Va a venir el momento en el que las producciones, las grandes productoras van a llevar los mitos al cine, pero se tiene que hacer con gracia, porque tienen tanta potencia, hay tanta información, si tú tomas cada uno de los elementos del mito, ¿no? Y extraes la sabiduría que hay, que realmente te transforma la vida. ¿Por qué? Porque son descodificadores vitales. Te dan pistas de aprender a vivir, siendo que la vida no es un ejercicio fácil, es un ejercicio que está diseñado no para hacerte feliz, sino para desafiarte. La vida no está diseñada para hacernos felices. Está diseñada para hacernos crecer a través de atravesar pruebas, dificultades, sufrimientos, que algunos podrán ser superados y otros no. Y por lo tanto, estoicamente, ¿qué puedo cambiar? ¿Lo puedo cambiar? Voy. Esto no lo puedo cambiar, solo tengo un jardín de operaciones, cambiar mi jardín interior. Y los mitos van de esto. Yo antes os quería plantear con la charla que estabais teniendo de que tener herramientas, ¿no? Tener formación, información, es una oportunidad, al menos una ventana para transformarnos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, pero sí que es cierto, no sé si lo observáis vosotros también, que hay muchas personas que tienen la información, son conscientes de esas herramientas, pero deciden no tomarlas, deciden no pasarlas por el cuerpo, deciden no experimentarlas y por lo tanto deciden seguir viviendo hasta que la vida los deje, claro, pero estando muertos, ¿no? Porque no han dejado su yo anterior que tenían ya que abandonar y ya han abierto, ¿no? Pues los brazos a ese yo nuevo, ¿no? Entonces, ¿por qué pensáis que esto puede suceder? ¿Creéis que es una decisión? Lo tengo muy claro, ¿eh? Hay un apego al beneficio negativo. Porque, por ejemplo, el rol de la víctima, ¿no? El ay, pobre de mí. Se queja, se queja, se queja, se queja y se queja y se queja y se queja y se queja. Y la gente del entorno, sobre todo los que tienen vocación de rescate o salvación, le proponen soluciones, les ayudan. ¿Y cuántas veces esas víctimas acaban persiguiendo a los que les querían ayudar? O escupiéndoles en la mano. Porque en realidad hay gente que se queja buscando una solución. Y cuando le das la herramienta, la va a aprovechar, la va a utilizar, se va a empoderar y va a crecer. Pero hay muchas personas que si tú le das la solución, le estás rompiendo el juguete. Le estás pinchando el globo. ¿Cuál es el globo? Soy el centro de atención y como no sé cómo hacer para obtener caricias positivas, me quejo para obtener la atención de los demás y hacerles bailar a mi música, al son de mi música. Y por lo tanto no van nunca a utilizar la herramienta porque a nivel inconsciente obtienen un enorme beneficio, aunque sea paradójicamente negativo, de pasarlo mal para tener a todos bailando o alrededor de ellos o manipulándoles. Por eso llevan una camiseta que pone «Qué bien que estoy mal». Qué bien que estoy mal. Porque... Qué bien. Tú mira a la gente en términos de camiseta y es un ejercicio que hago habitualmente. De dress code, ¿no? Sí, y lo que la camiseta pone delante y lo que la camiseta pone detrás. Lo más importante es lo que pone detrás de la camiseta. Soy muy bueno. Te vas a enterar si no me dejas entrar en tu vida. A salvarte aunque no me lo pidas. Soy una víctima.
pero en el fondo te voy a machacar cuando me empieces a ayudar. Entonces hay que leer la camiseta. En el fondo es leer el guión de esa persona y ver que en la vida hay ángeles y hay monstruos. Hay gente muy buena y hay gente muy mala. Y hay gente que hace el bien y no mira a quién, y hay gente que disfruta haciendo el mal. Hay perversión. Entonces, tenemos que estar muy atentos a eso. Y entonces saber que habrá personas que les darás herramientas y que te dirán, esto es sectario, esto es una estupidez, esto es autoayuda barata, esto no tiene base científica. Aunque sea evidente que puede funcionar, pero que todavía hace falta estudios. Pero es evidente que empíricamente funciona. Pero no, ¿por qué? Porque me estás jodiendo. Mi manera de joder a los demás. No me rompas el juguete. Yo escuchando a Alex Rovira, yo quería hacerte una pregunta porque relatando a Quirón, digo, no sé si tú consideras que Quirón es quizá el mito que más te representa, como tu mito personal. Sí. ¿O es otro? No, mi favorito es Quirón. Es Quirón. El segundo es Fénix. Me encanta Pigmalión, el tercero. Por este orden. Pigmalión, ¿no? El hecho de que tú confías en ti o confías en alguien y esa confianza le da alas a esa persona. Eso es maravilloso también. Y en psicología social se ha demostrado que el efecto Pigmalión es cierto, ¿no? Correcto. Sí. Y otra pregunta que quería hacerte, ¿por qué estos 5 mitos? ¿Tienen algo que ver con Sí, tu sí, preferencia? sí. ¿Cómo se representan en ti? ¿Por Sí, qué? mira, comenzamos. Narciso, porque creo que es un mito muy contemporáneo, muy real, ¿no? Pero no suficientemente entendido. O sea, Narciso, que da lugar al trastorno de personalidad narcisista y al nombre, narcisismo, ¿no? A la persona que es profundamente egocéntrica, egocentrada, egotista, egoísta, ego, que aparentemente se quiere mucho, pero en el fondo no se quiere porque no fue querida. Y lo vemos en grandes políticos, sea cual sea su signo político. No importa, porque el narcisista se agarra a lo útil para su ego, pero no tiene ideología. Pero qué es bonito de Narciso, ¿no? Que pobre está condenado. Está condenado, está ensimismado por una condena. Y cuando se ve en la superficie del estanque, queda embelesado, como quedaban todos embelesados al verlo por el hechizo, pero se toca y no puede tocarse. Es la superficie, la superficialidad. Las redes sociales. Voy a dar mi mejor cara, voy a mostrar mi perfil óptimo, pero no voy a mostrar la vida que hay detrás. Estamos llenos de eso, ¿no? En este scroll infinito. Hasta el punto que queda tan ensimismado que se cae en el estanque y muere ahogado. Y en el lugar en el que muere, nace un narciso, que es una de las flores más bonitas que hay. Y entonces, el narciso como flor se conecta con la vida. Es polinizado, las abejas se posan en él, forma parte del ciclo de la vida, crearán la miel, que da lugar al alimento y a la medicina, que es la miel para todos, ¿no? Narciso nos dice, tú puedes vivir ensimismado y no vas a conectar con nadie, por muy buen aspecto que quieras mostrar, solo conectas cuando te humilizas y eres naturaleza. Lo cual da mucho que pensar, ¿no? Es decir, todas las construcciones de nuestro ego que nos alejan en realidad de la vida, ¿no? Y Narciso tiene que morir y nacer una flor en su lugar para conectarse con la vida. Creo que es un mito precioso. Luego estaría Pigmalión, ¿no? Ese gran escultor rey que no encontraba el amor y que lo decidió esculpir y que hizo una escultura tan bella a la cual cuidaba, le hablaba, la perfumaba, que Venus, la diosa del amor y la belleza, la encarnó. Y la escultura se convirtió en mujer. Y ahí estuvo Galatea. Y fueron felices. Y Galatea tenía su personalidad. Lo bonito de Pigmalión es lo que tú vayas a crear va a tener su propio proceso, su propio camino. Pero sobre todo, como decía Goethe, ¿no? Trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es, pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser, ¿no? El poder de las expectativas, el poder de la atención, del amor, del cariño, hacia tus hijos, por supuesto, hacia los demás. Según cómo tú trates a una persona, la estás invitando o a hundirse o a florecer. Y a la vez, según cómo te trates a ti, ¿cómo te tratas tú a ti? ¿Te estás hundiendo o te estás cuidando con respeto, con dignidad, para poder crecer
humanamente conquistar tus deseos, tus anhelos y tener una vida realizada, ¿no? Ahí estaría Pigmalión, que es maravilloso, ¿no? Quirón, hemos hablado de él, ¿no? El sanador herido, el don de la herida. Tú puedes tener 2 médicos muy buenos, técnicamente excelentes, pero conectará contigo aquel que sea más humano. Y eventualmente aquel que tú vayas a ver, le hables de un problema terapéutico y tú, como terapeuta, hayas pasado por eso. Ahí está. Tu poder terapéutico será mucho más grande, ¿no? Sísifo, condenado a empujar la roca a la cumbre de la montaña por haber desafiado a los dioses repetidamente, ¿no? Sísifo, ¿de qué nos habla? De que en la vida hay que repetir, de que hay que perseverar. Pero puede ser que no le encontremos ningún sentido a eso. Y nadie te lo va a dar, lo tienes que encontrar tú. Lo tienes que encontrar tú. Es la dignidad de vivir repitiendo constantemente. Cada día te entran 60 emails. Por la mañana los ves, los contestas, dices, bueno, ya estoy, no. Por la tarde 30 más. Y al día siguiente 70 más. Puedes amargarte, ¿no? El otro día, hablando de este mito, me decía un amigo, dice, yo tengo un vecino que barre su acera y siempre está de mala leche, pero de una mala leche brutal. Llevo toda la vida barriendo esta mierda de acera, le decía al vecino, ¿no? Y entonces dice, ¿qué le digo? Digo, poco le puedes decir. Si él no le ve la gracia a barrer la acera y no se da cuenta de que siempre van a haber hojas, van a haber papeles, van a haber mojones de perro, si él no es consciente de que eso forma parte de la vida, el ejercicio de limpiar la acera va a ser una amargura. Pero si él lo vive como hoy voy a dejar limpia la acera de mi casa porque quiero y porque la gente que pase por delante tenga un espacio agradable, o sea, al final, los mitos tienen una polaridad como la vida. Porque el Sísifo sano es aquel que repite la tarea conscientemente y le encuentra un sentido profundo, incluso a lo más absurdo, a lo más repetitivo. Pero si no es aquella persona que vive con amargura porque siempre tiene que estar haciendo lo mismo. Entonces, nadie te va a dar la solución, tienes que encontrarla tú. Tienes que encontrar tú el sentido que le das a eso. Por eso Albert Camus escribió aquello de Sísifo debió ser feliz. Porque ya que estoy condenado, voy a encontrar el mejor ángulo para empujar la piedra, voy a darme cuenta que me estoy reforzando mis músculos. Es decir, las cosas no son de un color. La vida no tiene un sentido objetivo. El sentido es siempre objetivo. Lo que para unos es basura, para otros es reciclaje, generación de dinero y limpieza planetaria. Lo que para unos es saturación en un transporte público, para otros es ambiente en una discoteca. Buena. Es así, es que es así. Entonces, ¿cómo lo miras eso? Y así con todos los mitos, ¿no? Fénix. Oye, tenemos que renovarnos. Muy bien, ritualicemos el aprendizaje, ritualicemos lo que hemos pasado. ¿Por qué he elegido mal constantemente pareja? ¿Por qué he elegido parejas que me han maltratado, que me han abusado, que me han quitado el dinero? A ver, ¿qué pasó con papá o con mamá? ¿Qué pasó? Estoy repitiendo algo ahí. Y mirarlo crudamente. ¿Puedo cambiar algo? Y mirarlo crudamente. ¿Puedo cambiar algo? Y a lo mejor tengo que elegirme a mí para poder ser elegido bien y elegir bien. Entonces, todos esos procesos de revelación, o sea, el mito te convoca a ti, pero te convoca a mirar adentro, te convoca a mirar la luz que está dentro. Muchas veces sabéis, los que estamos en la formación, que nos piden recetas. Nos piden recetas. ¿Qué tengo que hacer o qué tengo que decir? Mira, por desgracia, no hay recetas en la vida. No hay recetas. Esa pregunta que tan a menudo te hacen los periodistas cuando sacas un libro, ¿qué le dirías a alguien que está en paro? Sí. No lo sé quién es ese alguien, qué edad tiene, dónde vive, cuánto tiempo lleva en paro, no sé, tendría que hablar con él y si él me pidiera ayuda, comenzaríamos un diálogo para ver a dónde podemos ir. Pero, ¿qué le diría a alguien? No, es que hay muchos alguienes, hay millones de alguienes y no hay ningún caso igual a otro y hay que abordar cada caso con la singularidad que merece. Entonces, vivimos en un mundo de mandos a distancia, de analgésicos, de acción rápida, y la vida no admite eso, en lo profundo no lo admite. No admite el mando a distancia, el analgésico que te quita el dolor, pero que te mantiene el síntoma, y cuidado que a la larga te va a acabar fastidiando mucho más de lo que te soluciona, aunque puede ser una solución de alivio evidente,
En la vida tú tienes que construir tu propio espacio interior y dotarlo de la riqueza, de la sabiduría, de la consciencia, de los hábitos que te permitan hacer de la existencia un lugar más habitable para ti y para tu entorno. Pero no hay recetas. Yo cuando leí el mito de Sísifo pensé, a ver si lo ves igual, Alex, digo, wow, es que realmente la vida en cierto modo es una condena, es decir, hemos de encontrar un significado, pero lo encontremos o no, solo por el mero hecho de estar vivos, estamos condenados a esforzarnos Es una escuela. y a sobrevivir, ¿no? Yo o sea, empujar la roca, ¿no? O sea, totalmente, es Sara. la vida, ¿no? Al final. Yo os confieso que tengo una visión de la vida cada vez más espiritualizada. Ujú. No solo por creencias, sino por experiencias que he ido viviendo, que me han ido mostrando, y no es algo en lo que creas, es algo que sé que es así, que somos mucho más de lo que creemos que somos. Yo creo que realmente esto es un juego, lo que llamamos la vida es un juego, en el que venimos a aprender fundamentalmente dos cosas, ¿eh? Y creo que esto ya os lo comenté en la primera conversación que tuvimos. Aprender a amar y amar a aprender. Y esa trenza de aprender a amar y amar a aprender se llama consciencia. Y en la medida en que una persona aprende a amar a sí mismo, a los demás y a la vida, y en la medida que una persona ama aprender para aprender a amar, se puede ir en paz. Se puede ir en paz. No deja de ser fascinante que cada vez haya más científicos, médicos que digan tenemos que investigar las experiencias cercanas a la muerte. Sí, esto ahora está... Porque es un patrón que se repite. Si fuera un delirio o una fantasía, cada cual tendría su historia, pero hay el patrón de verse en la cama, de entrar en la luz, a veces antes de entrar en la luz un espacio como terciopelado y oscuro de paz profunda, de que te reciba un ser amado ya fallecido, o incluso unas entidades de una revisión de vida donde tú sientes lo que tú has sentido y han sentido los demás. Hay mucho más de lo que nos hemos sentido, que muchas tradiciones lo consideran natural. O sea, tú te vas a entornos donde lo tribal pervive y ellos te hablan de que convocan a los ancestros, de que... Por lo tanto, hay un reino espiritual mucho más profundo, infinito, donde parece que el código fundamental es el amor, ¿no? Aprender a amar, aprender a cuidar, aprender a comprender, aprender... O sea, lo que decía básicamente Jesús de Nazaret. Fundamentalmente el mensaje, el portador más claro del mensaje es Jesús de Nazaret. Aunque luego la Iglesia de los hombres vestidos de negro lo ha podido pervertir mucho, con honradas excepciones, pero el mensaje está claro, ¿no? Y desde aquí, yo personalmente entiendo que la vida es un juego, en el que fundamentalmente hay que procurar, como diría José Luis San Pedro, comprender y no estorbar. Y en la medida de lo posible sumar más que restar. Y creo que los mitos apuntan hacia eso. Porque en los mitos el que joroba a los demás, el que fastidia, tiene que pagar un precio. Pero también el que procura convocar lo que estamos diciendo es reconocido. Entonces, no hay relativismo en los mitos. O sea, la mujer o el hombre que devienen héroes porque se lo han currado, porque han superado pruebas y acaban siendo reconocidos, a pesar de haber pasado una vida muy difícil. Y es eso de lo que estamos hablando y eso es lo que abríamos con la conversación de hoy, ¿no? Convoca la historia de tus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, trastatarabuelos, pentabuelos, exabuelos. Mira todo lo que tuvieron que sufrir y esto está en tu sangre. Y por lo tanto hay una cartografía ahí para que puedas ir viviendo la vida y aprendiendo. Es como si, en realidad, todo tuviera un sentido profundo. Aunque paradójicamente la vida no, el sentido le tendrás que encontrar tú, pero cuando lo miras desde esa perspectiva, yo creo que está claro que el código fundamental es haz el bien más que el mal. Mira de comprender en lugar de juzgar. Mira de sumar más que restar. Yo creo que por ahí van los tiros. Tomando esto que estás diciendo y acerca también de la ambivalencia, ¿no? de un mito. Ahora estaba recordando a Subirón que nos dijo que algo que le gustaba de los mitos era que eran sobrehumanos, pero no sobrenaturales. Es decir, que están un poco
pues expuestos a las tensiones entre opuestos y entre polaridades que se reflejan precisamente a los desafíos de la vida, a los desafíos de la a vida, las ¿no? pruebas, a las injusticias, Claro. a las traiciones. Entonces, entiendo que partiendo de esa construcción bipolar de los mitos y de las historias, eso también da cuenta de ciertos dilemas, ¿no?, en cada uno de los mitos. Sara apuntaba, por ejemplo, el de Sísifo, ¿no? Y entiendo, por ejemplo, que una persona puede decir, vale, pues ¿hasta qué punto yo estoy en una situación agotado, desgastado? ¿Hasta qué punto tengo que seguir esforzándome? ¿No? Esperando que llegue algún tipo de recompensa, o tengo que abandonar el esfuerzo porque esto no me está llevando a ningún lado. O estoy abandonando el camino antes de... ¿no? Absolutamente. Es que, La claro, diferencia entre la perseverancia y la obcecación. Claro. Por ejemplo. Pero claro, esa respuesta te la tienes que dar tú. Claro. Sí, solo la sabe uno. Claro. Yo me he Claro. encontrado con este dilema muchas Es que es veces. muy Me siento tuyo. muy identificada Es muy tuyo. con ese mito de Claro. empuja y vuelve a caer, y vuelve a caer, y otra vez, y otra vez. Pero yo creo que es tu alma, o sea, si tienes orejas para escuchar tu alma, porque claro, el problema es cuando no tenemos orejas para escucharnos, ¿no? Pero si aprendes, porque se tiene que aprender a escucharse uno mismo, hay como una fuerza interior que te dice, persiste, ¿sabes? Aquí es tu camino, sigue por aquí, o te dice, no, Claro, abandona ya este camino porque no es tu lugar. claro, cuando tú le encuentras un para qué, Claro. un sentido. Y ese sentido siempre es subjetivo. Mira, tengo que seguir perseverando porque quiero mantenerme fiel a estos valores. O creo que hay personas que necesitan ayuda aunque este negocio no me sea rentable en esta dimensión. O creo que, bueno, pues ahí tú encontrarás tu combustible espiritual, tu fuego interior para avanzar. Ujú. Muchas veces la diferencia está, yo creo que la clave de esa polaridad que también explicabas, ¿no?, y que David Hawkins resume maravillosamente en toda su obra, para mí es mi autor de referencia, el poder frente a la fuerza, ¿no? Ujú. La verdad frente a la falsedad, la integridad frente a la mentira, el amor frente a la manipulación, ¿no? O desde el deseo hasta la vergüenza y la culpa, ¿no? Entonces, si tú miras la escala de la conciencia de Hawkins, ¿no? Culpa, vergüenza, apatía, pena, duelo, rabia, deseo, orgullo, todos estos niveles son los niveles en los que la persona no puede dar más de lo que recibe. Ahí estaría la polaridad negativa, Ujú. que en el fondo tiene mucho que ver con el ensimismamiento, ¿no? Mientras que los niveles de poder, coraje, aceptación, voluntad, verdad o razón, amor, amor incondicional, iluminación y revelación, tienen que ver con olvidarse bastante de uno mismo y poner la inteligencia al servicio de algo más grande. Ujú. Si relacionamos esto con el mito de Sísifo, tú puedes empujar la piedra, por ejemplo, los padres que cuidan a un niño dependiente o los hijos que cuidan a los padres ancianos, con Alzheimer, con una discapacidad o alguien que tiene una esclerosis lateral amiotrófica o una dependencia severa, ¿no? Es terrible, es durísimo, es agotador, pero ahí están empujando por amor. Frente a eso, la persona egoica, que yo por mis cojones, con perdón por la expresión, Típica en España. tengo que lograr esto porque yo, y al final se van hundiendo en unas arenas movedizas. Ujú. En lo primero hay una entrega amorosa, en lo segundo hay una serpiente egoica que se va removiendo y que va devorando al propio sujeto. Claro. Es que puede ser, así por hacer un poquito de Pepito Grillo, ¿eh? Puede ser Como te Claro. encanta que uno, ser que Pepito uno Grillo. diga, Claro, bueno, Claro, qué bueno. claro, porque yo puedo convencerme o tratar de buscar un significado o tratar de buscar un sentido a algo absurdo, ¿no? Es decir, uno siempre puede hacer el ejercicio de decir, Sí, bueno, esto pues habrá algún aprendizaje aquí y realmente lo que estás es un camino hacia el infierno o realmente te estás autodestruyendo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto? yo creo que hay una llave que es Venga. clave. Se llama humildad. La vanidad ciega, la humildad revela. Ujú. Entonces, tener la honestidad de preguntarte por qué estoy insistiendo en ¿Por qué esto. estoy insistiendo? ¿Por qué si esta persona me ha dicho que no quiere estar conmigo? ¿Por qué yo Ujú. quiero seguir y conquistarla, incluso hacer actos de brujería? Estoy tratando de y- conseguir, ¿no? Claro, Claro, entonces claro. dices, Sí, sí, sí. hostia, tía, tío, pero si hay muchos más en el mundo, ¿qué te pasa? O sea, deja de obsesionarte. No toca, ya está. Claro. Deja ir. Entonces yo creo que lo que realmente nos condena
Ujú. es el deseo de manipular o de hacer que la realidad sea de una determinada manera. Claro. Si en esa pregunta de ¿por qué hago eso? La respuesta tiene algo que ver no con tu ego y con tu beneficio personal, sino con algo transpersonal, por encontrar un sentido común o un patrón común, ¿eh? Si crees que la respuesta es algo trascendente o algo que te sobrepasa Bueno, de alguna manera, olvidarte un poco de ti. de ¿no? ti, si crees que por ahí va tu respuesta, puede ser un camino entonces legítimo. Yo pienso que sí, pero siempre y cuando no caigas en la bondad mala. Claro. Claro, que es muy peligroso. eso. Claro, es decir, hacer el bien al otro, pero perjudicarte a ti. Es que claro. Entonces es una cuestión de equilibrio. De- Ujú. claro. De equilibrio. Es de que equilibrio. Es lo que quería preguntarte, Alex. O Claro. sea, los mitos en una polaridad o en otra son perjudiciales. Es decir, Claro, el veneno está en la dosis. ahí Ujú. está, Ujú. claro, Siempre. ahí está. Ujú. Siempre, Claro. siempre. Entonces, darte tanto que te olvidas de ti mismo, pues oye, Es autodestructivo. es autodestructivo. Y ya no vas a poder ayudar al otro, porque estarás no, destruido. Porque al final ya no Claro, no hay nadie, ya. Las cenizas del fénix, de ahí no resurge ni el tato. Exacto. En el otro extremo, Claro. Claro. el yo mime conmigo para mí, que sería Narciso al límite, te aísla del mundo. Te Exacto. aísla completamente y además es que la gente ya no te aguanta, no te soporta, ¿no? Entonces, yo creo que todo tiene que ver con ese equilibrio, ¿no? De nuevo, ¿no? Amarás a los demás como a ti mismo. Yo creo que la frase se tendría que invertir en el orden. Cuando te ames bien, podrás amar bien a los demás, porque si no, los demás no dejarán de ser elementos de compensación de aquello que no has llenado en tu propio vaso. Ujú. Ahí está. Entonces, ese es el equilibrio en todo, ¿no? O sea, el Pigmalión positivo es el que impulsa al otro respetando la singularidad del otro. Claro. El Pigmalión negativo es el padre frustrado que pega gritos al árbitro, al niño y a sus equipos y al contrario, porque él no fue un buen jugador de fútbol y quiere que su hijo lo sea. Y monta un circo cada fin de semana en el partido de fútbol que da pena y lástima. ¿Me estoy Ujú. explicando? Total. Entonces hay el Pigmalión que eleva y el Pigmalión que pobre hijo, menudo padre Encarcela. o ¿no? madre, le ha tocado. Sí. ¿Por qué? Porque los mitos evidentemente pueden ser interpretados en polaridad porque cabe perfectamente esa interpretación. Total. ¿Eh? Total. El fénix positivo es el yo resurjo, el fénix negativo es yo voy a hacer quemar, voy a arder todo. Todo. Voy a hacer arder todo mi entorno. Porque, conocen poco, me pasaban... Yo tengo amigos con los que nos pasamos fragmentos de redes donde se observa a veces la grandeza y la miseria del comportamiento humano, ¿no? Y había un programa en televisión donde una señora le decía a la periodista, oiga, pero sus hijos dicen que usted está equivocada, su expareja también, su propia familia, todo el mundo. ¿No será que realmente está usted equivocada y no todos los demás, como usted dice? No, dice, todos están equivocados menos yo. Entonces, claro, es brutal. Y hay gente así. Ujú. Hay gente así. A Berlusconi una vez le preguntaron, señor Berlusconi, ¿usted ha cometido algún error en su vida? Y dijo, nunca. Amárrate los machos. Ujú. Qué peligro, ¿no? Wow. Entonces, vivimos en un mundo de polaridad Ujú. y yo creo que precisamente que la condena, el lado oscuro de los mitos, la caída en el infierno, es quedarse en esa dimensión del querer dominar, del querer poseer, de la provocación gratuita. Y la parte luminosa está en la entrega, está en la compasión, está en mostrar que la vida es un ejercicio de crecimiento donde no todo te va a ir bien, pero procura dar lo que esté de tu mano, cuidándote, pero a la vez sirviendo a los demás, ¿no? En ese equilibrio, Claro. ¿no? Yo cuando recordaba el Pigmalión, pensaba, mira, esto es algo también muy de terapeutas, ¿no? Porque tú No estás... sois pigmaliones. Claro, o sea, somos quirones, somos pigmaliones, sois ¿no? quirón, sois quirón, sois pigmalión. somos un poco... Sí, sí. Bueno, entiendo que todos llevamos ciertas dosis de estos y tantos otros mitos en nuestro interior, ¿no? A pesar de que algunos nos representan más, como decíamos antes. Pero centrándome en Pigmalión decía, bueno, claro, por ejemplo, otro dilema existencial, ¿no? Que es pues el terapeuta que cree en su paciente, cree en su potencial, en su capacidad de salir del asunto, del problema que esté atravesando, pero ese paciente está instaurado, ¿no? Es en ese dolor que parece que sí, pero que no termina de salir, ¿no? Y vuelve la pregunta, bueno, ¿en qué momento suelto?
¿no? ¿En qué momento suelto? ¿Cómo dirimir ese punto de ya está, hasta aquí mis esfuerzos? O inténtalo un poco más, ¿no? Es muy claro, es un arte, ¿no? En realidad la terapia, el acompañamiento es un arte, o la mentoría es un arte. Entonces, a veces... Y te lo pregunto porque sé que porque trabajas Sí, con gente y te encuentras con esta tesitura. Claro, que yo no soy terapeuta, ¿no? Pero yo he sido mentor y he acompañado... Historias de vida unas cuantas. Muchas, sí. Claro. Entonces, yo creo que en los primeros compases la confrontación directa a veces no es la más adecuada, porque tienes que entender muy bien el contexto de esa persona y sus circunstancias, ¿no? Pero llega un momento en que ya te das cuenta si esa persona está jugando. Esa persona en el fondo se ha metido en un triángulo dramático donde en el fondo se ha presentado como una falsa víctima que en realidad es perseguidor y te ha venido a buscar a ti como un rescatador o salvador para al final ponerte en víctima y decirte, tú no puedes ayudarme. Porque hay personas que juegan ese juego. Y entonces se está actualizando en su guión de vida la traición de papá o de mamá. Y por lo tanto, por transferencia, te voy a joder a ti ya que no he podido joder a papá o mamá. Y tú no puedes ayudarme. Entonces es algo muy sutil que creo que tienes que ver, incluso llegar al momento de confrontar y decir, mira, estás dedicando un tiempo a venir aquí, pero estás mareando la perdiz constantemente. Claro. No entramos a abordar el tema fundamental que creo que tiene que ver con esto. De hecho, hay una serie muy divertida que se llama Envidiosa, que está en Netflix. No tengo tiempo, que es Alex. que es No tengo tiempo argentina. de ver series. Cuando los niños estén un poco más crecidos, volveremos a Netflix. Estoy muy mal, con mis hijos no. Hay que, claro, con los niños pequeños... Veo dibujos, cariño. Claro, Sí, es lo que te toca ahora. Pero yo que ya los tengo de Pero casi tú que 30 ya años... ¿Has salido de la cárcel esa? Netflix Kids. Veo algunas series, sobre todo por recomendación de amigos. Me dicen, Bueno. por ejemplo, una serie maravillosa es This Is Us, Así Somos. Vale. Para mí es la mejor serie que he visto en años. Ostras, vale. This Is Us es una serie de unos hermanos con un hermano adoptivo, una historia maravillosa, maravillosa. Muy humana, muy, muy interesante. Pero esta, que es una serie de humor, os la pongo a colación porque la protagonista, que hace un gran papel, una actriz argentina muy simpática, muy guapa, muy resultona, pero que es una gran envidiosa de sus amigas y que hace un trabajo terapéutico con una analista y la analista, con toda la paciencia del mundo, incluso rompen, vuelven a la terapia, incluso tienen un encuentro fuera de terapia. Pero es muy interesante como la analista ve claramente el patrón, pero la paciente no puede entrar porque hay un trauma con el padre muy grande ahí, ¿no? Entonces hay que encontrar ese punto de equilibrio, ¿no? Entre el respeto a la no invasión y que el paciente o el mentorizado o el consultante sea acompañado, o el punto de decir, oye, blanco o negro, pero llevamos demasiado tiempo, tú gastando dinero, invirtiendo tiempo, y yo también esas horas que tendría que dedicar a otras tareas no las estoy dedicando. Entonces yo creo que eso es algo que, no sé si estarás de acuerdo, David, Sara, pero vosotros ya lo veis. Hay un punto en el que... Hay un punto en el que ya dices... Se nota, pero es que es intrincado, porque lo nota aquel... Te voy a hablar en términos mitológicos. Quirón puede responder desde su capacidad de sanar o desde su herida, ¿no? El que se queda ayudando sabiendo que la cosa no está funcionando, pues probablemente está respondiendo desde la herida. Pero también eres capaz de ver que el otro te la está jugando o que no quiere salir de ahí. O que no puede hacer más. O que no puede hacer más. No puede hacer más. O que sencillamente pues quiere seguir que la defensa, yo por eso digo, no podemos juzgar tiene los mecanismos de defensa. Y no tiene el coraje claro, para hacer el camino la que defensa tiene es delante. tan claro. numantina, tan titánica. Sí. El asunto es que tu necesidad de ayudar puede cegarte a ver ese juego. Claro, y entonces ya no lo ves. Claro, ¿sabes? entonces es ahí donde tú tienes que tomar conciencia hasta qué punto puedes realmente ayudar a esa persona. Correcto. Porque en el fondo, queriéndole ayudar, te estás queriendo ayudar a ti mismo. Es que los que se enganchan son los dos heridos. Claro, por eso se enganchan, porque están ciegos y por eso permanecen en ese. Uno puede romper el ciclo tóxico de el que ayuda y el que pretende ser ayudado si efectivamente pues, no respondes desde ese dolor. Pero, yo creo que en los acompañamientos, sobre todo, yo no puedo hablar como psicoterapeuta,
pero en los acompañamientos que puedes hacer formativos o en mi caso más profesionales, hay una combinación de razón con intuición. 100%. Y cuando la intuición ya te hace cerrar un poco los ojos, ¿no? Un día, como tú acabas de hacer, Sara, así, ¿no? Es decir, Sospecha. Esto no hace falta que lo piense demasiado. Aquí hay algo que no quiere ser resuelto, que no puede ser resuelto o que yo no puedo resolver. Entonces, yo creo que la verdad nos hace libres. Sí. Siempre, siempre. Y poner las cosas sobre la mesa a veces, yo creo que con diplomacia, de entrada, aunque a veces la verdad puede ser muy cruda, pero puede generar el momento de invisión o de revelación en la persona que diga, es verdad, me estoy engañando constantemente jugando al solitario conmigo mismo. Entonces tú le tienes que decir, bueno, chico, ¿qué quieres? ¿Seguir haciéndote trampas al solitario o empezar ya a entrar en harina y a resolver el problema, ¿no? Total, 100%. Totalmente. Pues bueno, ya vamos acabando, que ya te estamos ocupando demasiado tiempo, Alex. No, para nada, es un placer, siempre. Si tú, yo qué sé, imagínate que tienes poco rato por alguien que no ha leído el libro, que obviamente recomendamos que lo lean, pero le tienes que decir, oye, ¿qué creo que este libro, al menos, qué te ha aportado a ti este libro? Porque lo que te ha aportado a ti seguramente se lo puede aportar a quien se lo lea, ¿no? Ecos del Olimpo a mí me ha aportado muchas revelaciones. ¿Puedo leer la parte final? Por favor. Claro, Porque- solo faltaría. Porque creo que en la parte final Responde a esta pregunta, hice como ¿no? una especie de prosa poética y si me dais Qué guay. 2 minutos, Y tanto, solo faltaría. os Alex. lo leo. Y 5. Y para eso tengo Y 10. Bueno, a ver, 10 quizás leyendo. 2 minutos. Yo creo que, Pero van, a dos ser, no hay yo creo que problema. van a ser 2 minutos. Hostia, buen estuche, de gafas. Es Estas muy son minimalista. fantásticas. Porque son unas que parece que no las llevas, pero los Pero que, sí. Pareces los de que Matrix, ¿eh? Sí, los que ahora las necesitamos. Somos las voces que habitan tus silencios, los ecos que reverberan en tus dudas, los susurros que nombran tus anhelos. No somos dioses, sino espejos. En nuestros mitos ves tu propio rostro, en nuestras heridas, tus propias cicatrices. Somos fragmentos buscando completitud, escultores anhelando que la piedra respire, maestros sangrando sabiduría desde la herida, almas que, a pesar de todo, renacen entre cenizas, rostros que se ahogan en sus propios reflejos, voces condenadas que anhelan expresión propia. Somos los mitos que susurran verdades, las historias que el tiempo no logra silenciar, porque en nosotros, seres con nombres antiguos, habita toda pregunta que te atrevas a formular y toda respuesta que tengas el valor de escuchar. Mientras existan corazones que amen, mentes que creen, piedras que rueden, cenizas que renazcan, reflejos que engañen y voces silenciadas que busquen liberación, seguiremos vivos en la humanidad. No somos metáforas, somos realidades palpitantes, no somos fábulas, somos la sangre que corre por tus venas. No somos pasado, somos tu presente constante. Todas nuestras voces son una, la misma voz que te habla. Cuando el silencio te envuelve, cuando te preguntas quién eres, más allá de todas tus máscaras, cuando buscas palabras propias para nombrar lo que solo tú puedes ver. Y cuando encuentres esa voz, cuando rompas el hechizo del silencio, cuando transformes el eco en canción, estaremos contigo celebrando tu liberación de nuestras tragedias. Por ello somos ahora y seremos eternamente tus ecos del Olimpo. Qué bueno, qué bueno, Piel de gallina. qué bueno. Me ha Es- a mí- encantado la idea sí. de que el tiempo no puede silenciar todas esas voces. Eso me ha Sí. Jamás. me ha impactado muchísimo. Jamás, jamás. Por eso, en relación a tu pregunta, vas a encontrar en los ecos del Olimpo respuestas que quizás nunca encontrarás en otras fuentes. Correcto. Es que yo quería, claro, decir una idea que me parece que se deduce de lo que acabas de leer es que cuando uno acude a los mitos se da cuenta de que el problema por el que está pasando Es eterno. ha pasado 1000 veces. Por eso decía millones de veces, lo de los ¿no? abuelos, tatarabuelos. Exactamente. Millones. Ha pasado millones de veces. Millones. Y si estás abierto a los mitos, ahí también puedes encontrar la respuesta que Las necesitas. llaves. Esa es la Exactamente. clave. Qué bueno.
Alex, un placer, gracias Bueno, por, oye, por esta lectura compartida. que vosotros no lo sabéis, pero nos vamos a comer Sí, con, nos vamos con a Enric. comer. Vamos a estar Vamos a comiendo y estar. vamos a seguir celebrando la vida. Exactamente, exactamente. Exacto. Gracias, amigo Gracias, Alex. Ana, gracias siempre. Gracias. Qué privilegio.